ahora iniciaremos una serie de mensajes que tienen que ver con las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte acerca de la conducta que debe tener el creyente. El día de hoy estaremos meditando en el pasaje de Mateo 5:20 que dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos, de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. La verdad es que debo confesar que este pasaje es uno de los pasajes más retadores que yo he encontrado en la Biblia. Al igual que el pasaje de Génesis 17:1, cuando el Señor le dice a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto. Y la enseñanza que un poquito más adelante dice Mateo 5:48, que dice que seamos perfectos como nuestro Padre que está en el cielo es perfecto. La realidad es que nos ponen la vara muy, muy alta cuando nosotros meditamos en la justicia de los fariseos y decimos: bueno, pues yo tengo que ser más obediente que los fariseos, que de por sí eran reobedientes. Pues se nos empieza a complicar esto un poquito en la mente, pero se nos empieza a complicar cuando no entendemos el sentido correcto de la justicia de Dios o del concepto que él tenía de la justicia de Dios. Y para ello vamos a analizar un poquito lo que era la justicia de los fariseos. Y los fariseos la justicia de ellos se fundamentaba en el cumplimiento escrupuloso de la ley de Dios. Y la ley de Dios la podemos dividir en tres partes: lo que era la ley ceremonial, la ley que tenía que ver con el culto, con las ofrendas, con los horarios, con mantener las lámparas encendidas y demás; la que tenía que ver con lo civil, la ley civil de Dios, cómo se debían de tratar unos con otros, cómo debían de comprar, cómo debían de vender, cómo debían de hacer todo lo que dice la enseñanza; y lo que es la ley moral de Dios, lo que tenía que ver con las intenciones del corazón, con la misericordia. La realidad es que la justicia de los fariseos estaba concentrada o estaba fundamentada en el cumplimiento de la ley ceremonial y la ley civil, pasando por alto la ley moral. Y lo vemos claramente en la enseñanza de Jesús, por ejemplo, cuando él habló del buen samaritano. Y viene uno de los que trabajan en el templo y ven a un hombre caído ahí como muerto y se va. Y nosotros a veces pensamos: ¿y qué gacho era el sacerdote? ¿O qué feo era el levita? ¿Cómo no lo ayudó? La realidad es que todos los que estaban ahí escuchando la enseñanza entendían perfectamente que el sacerdote no podía hacer eso. Y el sacerdote no se le podía acercar a una persona que estaba como muerta, porque si se le moría en el camino, pues quedaba impuro, ya no podía hacer su trabajo que Dios le había encomendado hacer en el templo, y le pasaba lo mismo al levita. Pero el samaritano, que no estaba sujeto a las exigencias de la ley, él podía manifestar o tener un acto de misericordia. Y esa era la gran diferencia entre la exigencia o la rigurosidad de la ley y los actos de misericordia. Jesús mismo lo dijo: a ver, ¿quién de ustedes que su buey no cae a un hoyo el sábado no va y lo saca? Pues claro que sí, son actos de misericordia que van por encima de la ley civil o ceremonial. La realidad es que los fariseos del tiempo de Jesús no habían entendido lo que escribió el profeta Oseas cuando escribió: misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. El fariseo del tiempo de Jesús había basado su confianza en el cumplimiento de las obras de la ley, y en eso buscaba ser justificado. Pero el Señor ofrece una justicia superior, o nos demanda una justicia superior a la de los fariseos. Y cuando nosotros analizamos esto, quien lo aborda con mayor detalle después es el apóstol Pablo en Romanos número 3, explicando lo que es la justificación, cómo es que somos hallados justos delante de Dios, y centrando todo esto en la fe en Jesucristo. Nosotros encontramos que la justificación que los creyentes debemos de tener está basada en la fe en Jesucristo, y tiene algunas características que difieren grandemente de la justicia hallada o encontrada en las obras.
Cuando el creyente alcanza la justificación, encontramos que la justicia de Dios, o la justicia que el Señor quiere, proviene de Dios y no de nosotros, y no de lo que nosotros hacemos. La manera en que nosotros somos hallados justos delante de Dios y alcanzamos esa justicia que es mayor a la de los fariseos, es una justicia que Dios creó. Es un concepto de Dios, no es nuestro concepto. Es cuando Dios dice, yo veo que tú crees y yo te veo bien. Yo te veo bien, te veo perdonado porque creíste. Bienaventurados los que creyeron. Es una justicia que está centrada en Dios y no está centrada en nosotros. No está centrada en lo que nosotros somos o podemos ser. No está centrada en lo que nosotros hacemos o nos esforzamos en hacer. Está centrada en lo que Dios es y lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Está centrada en lo que es su poder y el conocimiento que nosotros tenemos de Él. Por eso decía ahí Oseas, y haya conocimiento, y se aumente el conocimiento de Dios. En la medida en que nosotros conocemos a Dios, sabemos quién es, qué es lo que quiere de nuestro corazón. Primero, todo lo demás se va a ir dando. Después vamos a poder andar por las obras que Él preparó para que anduviésemos en ellas, que Él preparó de antemano. Las obras van a ser una consecuencia de nuestra fe en Dios. Va a ser una consecuencia de su obrar en nosotros. Entonces la justicia de Dios está centrada en Dios y no en nosotros. Está fundamentada en el temor de Dios y no en la aprobación de la gente. Esto es algo bien diferente, porque hay ocasiones en las cuales a nosotros nos puede bastante lo que los demás digan. Y miren, leí un libro hace muchos años acerca de las relaciones de padres y hijos, y había una persona que pertenecía a un grupo de una denominación que le prestan mucha atención al día sábado. Y bueno, ya estaban en la iglesia esa y estaban congregándose. Y un día el hijo menor de la familia quería salir a jugar al patio de enfrente. Pero era sábado. Entonces le dice la mamá, no puedes ir, hijo, porque es sábado. No vaya a ser que pase el ministro de la iglesia y te vea. Y ahí dejaba ver bastante claro que las obras que estaba haciendo la señora eran para agradar al ministro, no para agradar a Dios. Porque en realidad si no pasaba el ministro, o si sí pasaba, Dios sí estaba ahí, la estaba viendo. Y ahí vemos cómo a veces nuestras obras, cuando no hemos entendido este concepto de la justicia de Dios, son para agradar a los hombres y no para agradar a Dios. Cuando nosotros entendemos que las obras de justicia están fundamentadas en el temor a Dios, nos vamos a dar cuenta que Dios nos escucha y nos ve en todo momento. Conoce nuestros pensamientos y aún antes de que digamos la palabra, Él ya la conoce. Va más allá del cumplimiento del mandato, atesorando el sentido de piedad y misericordia que Dios ha puesto en su mandamiento. Cuando nosotros entendemos el sentido con el cual el Señor dio sus mandamientos, podemos atesorar lo que Él quería de ver de respuesta en nuestros corazones. Entonces, la justicia superior va más allá de cumplir con un mandato, va más allá de guardarse un día de salir o de no trabajar. Tiene que ver más con la actitud de nuestro corazón. Dios nos ha llamado a participar de una justicia superior, una que no se centra en nuestro esfuerzo por cumplir la ley, sino en la fe en Jesús. El creyente ha sido justificado por fe y es llamado a vivir una vida plena, donde Dios ocupa el primer lugar, y el cumplimiento de sus mandatos es una respuesta natural al infinito amor que Él nos ha dado. Mucho depende de que nosotros lo busquemos y permitamos que Él obre en nuestra vida y que por nuestro esfuerzo podamos lograr escucharlo, seguirlo, que podamos redirigir nuestros esfuerzos solamente a agradarlo a Él. Yo le doy muchas gracias a Dios por la oportunidad que nos da de meditar en su palabra, y es mi oración que su palabra haya cabida en nuestros corazones,
y que podamos entender el concepto correcto de la justicia que Dios ha estado demandando de nosotros, de nuestro corazón, y que podamos llevarlo a la práctica en Cristo Jesús.